adrenalina, La tiroxina. glucagón, la tiroxina. Tenemos una De 3 que 4, ¿no? Bien. de 3 que ¿Alguna otra pregunta que nos podemos hacer con respecto al tema? Por cierto, están colocando en sus resúmenes, ¿no? ¿Preguntas? Sí. Ya. ¿Algunas preguntas? Patologías. ¿Qué patologías podrían afectar a los Patologías que pueden afectar a los receptores de membrana, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, va a surgir preguntas. Luego de la sesión, al final de la sesión, el estudiante va a explicar los mecanismos de reacción de hormonal a nivel de membrana y de núcleo. Previo al... Voy a presentar un video ya del tema relacionado, ¿ya? Por favor, su atención. Está bien, habrá volumen. Ayuda, ¿no? Solo sale el audio ahí. ¿De ahí? A ver, ¿cómo es? No, acá no sale, sale ahí. ya te paraste yo. Yo, a ver. Se pasó yo. Aquí creo que falta presionar por No, allá desde el 16. ¿Cómo va a ser este? ¿No será este arriba o de acá? Ah, no, pero... Voy a llamar al... Las órbitas. Al hablar de los receptores de membrana, tenemos que hablar acerca de las hormonas. Y las hormonas, como ya mencionaron, son mensajeros químicos. ¿Y dónde van a producir? Las glándulas endocrinas. Y eso se va a producir en pequeñas cantidades. Y van a ser transportadas a través de la sangre hasta determinados órganos, ¿no? Entonces, estos órganos van a constituir los blancos, o también con qué otro nombre se le conoce. Diana, ¿no? Y lo que van a regular una gran variedad de actividades fisiológicas y metabólicas en todo ser vivo. Pero también podemos ver así en forma individual algunas hormonas, ¿no? Que van a poseer funciones vitales y que tienen acción inmediata, en horas, ¿no? Tenemos ahí la insulina, o más tardía en días, como el cortisol. También hay hormonas que intervienen en la regulación del crecimiento y del desarrollo, mientras que otras van a participar en funciones de la vida, de regulación, creación y defensa. En los seres humanos las hormonas van a ser fundamentales. Tenemos ahí en la vida sexual y en la reproducción. Por favor.
estímulos para regular funciones y mantener la homeostasis. Su respuesta es más lenta que el sistema nervioso, pero estas son más duraderas o sostenibles. Las glándulas endocrinas secretan sus productos hacia el torrente sanguíneo, que son moléculas con actividad llamadas hormonas. La célula blanco, que contiene proteínas receptoras específicas para las hormonas, son las que afectan la hormona y generan una respuesta específica. Los mecanismos por medio de los cuales las hormonas actúan sobre sus células blanco dependen de la naturaleza química de las hormonas. Las hormonas liposolubles pueden pasar con facilidad a través de las membranas plasmáticas y, de esta manera, se unen a proteínas receptoras dentro de las células blanco. Estos son receptores nucleares que funcionan al regular la expresión del gen. Las hormonas hidrosolubles no entran a sus células blanco, sino que se unen a receptores sobre la membrana plasmática. Entonces, estas hormonas ejercen sus efectos mediante sistemas de segundo mensajero. Las hormonas esteroideas son liposolubles. Un ejemplo de esto es la testosterona. Esta es secretada por su glándula hacia el torrente sanguíneo, donde es captada por una proteína transportadora, la cual se encarga de dirigirla hacia su célula blanca. Cuando llega a esta, la hormona pasa a través de la membrana y es captada en el citoplasma por un receptor nuclear, el cual la lleva hacia el núcleo. El receptor nuclear activa la transcripción de genes. Está compuesto por un dominio a ligando para la hormona y un dominio a DNA, por donde se une al DNA. Para que éste se pueda unir, es necesario que primero se haya unido la hormona a su dominio. El DNA tiene dos porciones: su gen blanco y el elemento de respuesta a hormona. El receptor necesita un receptor igual a este. Esto quiere decir, se necesitan tener dos receptores iguales con su hormona en el dominio ligado. Estos, al unirse al medio sitio, forman una dimerización. Se dice que se formó un homodimer. Así, se activa la transcripción del gen blanco y se sintetiza el RNA mensajero, el cual sale del núcleo para su producción y la síntesis de proteínas específicas. Las hormonas tiroideas también son hormonas liposolubles. La glándula tiroides secreta tiroxina o tetrahidrotironina T4. La tiroxina viaja en la sangre unida a su proteína transportadora, la TGB. Mientras se encuentra unida a esta proteína, la hormona no puede ingresar a la célula blanco y se mantiene como almacenamiento. Cuando ésta se libera o está libre, puede entrar a la célula blanca. Mediante enzimas se convierte a triiodopoietina o T3. Esta se une a una proteína de unión que la lleva al núcleo para unirse al receptor nuclear. El receptor nuclear tiene su dominio al ligando para la triiodopoietina y el otro receptor tiene su dominio ligando para el ácido 9-acis retinoico. Ambos tienen su dominio para DNA y así se forma el receptor para RXR y el receptor para las hormonas tiroideas o TR. El receptor nuclear para TR, a diferencia del receptor para la hormona tiroidea, se puede encontrar unido al medio sitio, aun cuando su ligando no se encuentra unido a la hormona. Este se activa
hasta que la hormona se una a este. El DNA tiene su gen blanco y su elemento de respuesta hormonal. Cuando el receptor RXR se une a su medio sitio y la triodopoyetina a su dominio ligando, se forma una dimerización llamada heterodímero. Así se activa la transcripción del gen y se sintetiza RNA mensajero, el cual sale al citoplasma para la síntesis de proteínas, enzimas que cambian el metabolismo de la célula. Las hormonas proteicas son hidrosolubles y utilizan un mecanismo de segundo mensajero. En el caso de la insulina, se utiliza el tirosina sinasa. Al ingerir alimentos o al haber una alta concentración de glucógeno en la sangre, el páncreas, por los islotes de Langerhans, secreta insulina. Esta se debe unir en pares a sus receptores. Estos receptores tienen una subunidad alfa extracelular y una subunidad beta intracelular. Es en la subunidad alfa donde se une la insulina. Cuando esta unión ocurre, las subunidades alfa se acercan. En las subunidades beta se activa el proceso de autofosforilación mediante ATP. Así, la tirosina sinasa es activada mediante la fosforilación. Esta se une al IRS, juntos se unen al PI3K, el cual va a convertir mediante fosforilación al lípido de membrana PIP2 en PIP3. A la proteína quinasa dependiente PKD se le va a unir PIP3, fosforilándolo y activándolo. Esta se va a fosforilar a la proteína quinasa B, PKD, activando. Esta proteína es capaz de inducir la translocación del GLUT4 mediante vesículas, dirigiéndolas a la membrana para funcionar como proteínas de canal para el glucógeno. Las hormonas glucoproteicas y proteicas son hormonas hidrosolubles, las cuales pueden utilizar mecanismos de segundo mensajero, como el adenil ciclasa AMP cíclico. La hormona es secretada por su lado. Un ejemplo de esta puede ser la adrenalina. Esta se une a su proteína receptora, causa una disociación de la subunidad del complejo de proteínas G. Esta subunidad se mueve por la membrana hasta unirse a la enzima adenilciclasa. Activa. Esta cataliza una reacción en el citoplasma para formar AMP cíclico y lípido fosfato. En el citoplasma se encuentra una proteína sinasa, la cual se compone de una subunidad catalítica, la cual lleva la acción, y una subunidad reguladora, que inhibe a la catalítica y la mantiene en cambio. El AMP cíclico se une a la subunidad reguladora, disociando ambas subunidades. La subunidad catalítica
se activa porque permite catalizar la fosforilación de diferentes proteínas en la célula blanca. Esto permite activar o inactivar enzimas específicas. Esto es todo de mi parte. Espero les haya facilitado la comprensión de los mecanismos de acción. Muy bien. ¿Qué les pareció, jóvenes, este video? Bien detallado. Interesante. Entonces, si es interesante, viene para el examen. ¿Ya? ¿Qué opinan? ¿No? Para colorear. Ya, pero pueden volverlo a ver. Ya, ahí está el link en la PPT. Bien. Entonces, acerca de este mecanismo de acción de las hormonas que se va a dar a través de receptores, y para poder llevar a cabo las múltiples acciones biológicas dentro de todas las células, las hormonas deben unirse inicialmente a un receptor localizado. Este receptor, ¿qué naturaleza tiene? Proteica. Proteica, claro, proteína, ¿no? Entonces este receptor puede estar ubicado en la membrana plasmática de la célula blanco o diana, o bien en el interior, ¿no? Ya sea en citoplasma o núcleo, ¿no? En la célula blanca. Entonces este mecanismo de acción de hormonas se va a dividir en dos grandes agrupaciones de receptores. En el primer grupo se va a incluir a los receptores de hormonas catecolaminas. Catecolaminas como que, por ejemplo, La adrenalina. No era adrenalina. Adrenalina, además de las peptídicas y los factores de crecimiento. Entonces, a estos se le van a conocer como receptores de membrana. Aunque también en algunos casos se van a internar en el núcleo donde cumplen funciones específicas, ¿no? Y se van a incluir los factores de crecimiento porque van a compartir acciones con las hormonas. También tenemos un segundo grupo que ya todos conocen, ¿no? Va a estar conformado por los receptores de hormonas. Tenemos ahí ejemplos: hormonas esteroideas, de la vitamina D, de los retinoides y de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces han sido considerados los receptores intracelulares. Pero también posteriormente se ha visto que algunos receptores intracelulares pueden ser translocados. ¿A dónde? Hacia la membrana, ¿no? Y también se ha observado la presencia de ciertos receptores de membranas alternativas. Aquí tenemos un ejemplo de este mecanismo de una hormona esteroidea. A ver, quisiera sus comentarios, les doy un minuto. Ya, jóvenes, ¿algún comentario? ¿Algún comentario? Primeramente habría que ver qué tipo de hormona es, ¿no? Lipofílico. Lipofílica. ¿Ya? Adelante. Bueno, en el caso de esta acción de hormona esteroidea, pues al principio tiene mucha relación con las que son hormonas no esteroideas, ¿no? En este caso receptor de la membrana. Solamente al principio, ya que
AMPA pues van a viajar y van a unirse a una proteína transportadora, ¿no? Donde se van a disociar y van a entrar a lo que es la célula blanca. La diferencia en este caso solamente sería que como ese mecanismo de acción de la hormona esteroidea pues va a entrar prácticamente a lo que es el núcleo de la célula en el ADN y va a estimular lo que es la genética, ¿no? Que es la transcripción, ¿no? Y va a sintetizar lo que es el ARN mensajero en este caso, ¿no? Y así es como va a codificar y va a mandar señales, ¿no? De nuevas proteínas para que puedan irse a producir los efectos de las hormonas, ¿no? Obviamente cada hormona produce señales diferentes para cada uno, ¿no? Y esa sería la diferencia nada más. En el caso de la esteroidea, pues va a entrar al núcleo de la célula, y en el caso de la no esteroidea simplemente va a ser a través pues, de la membrana nada más. Muy bien. Bien. También tenemos los principios generales, ¿no? De la unión hormona-receptor. Algo así como, ¿se acuerdan cuando vimos en Bioquímica 1 acerca de las enzimas? Las enzimas, ¿con quién actúan? ¿Con quién? Sustrato. Entonces ahí hablamos de especificidad, ¿no? Así también las hormonas se van a unir a receptores con gran especificidad y alta afinidad. Pero en algunos casos también pueden unir ligandos, agonistas o antagonistas, va a estar relacionado. Entonces esta interacción hormona-receptor va a ser rápida, reversible y que tiene gran afinidad. Los receptores de membrana, ahí hablamos de las hormonas polipeptídicas que se van a unir generalmente a sus receptores específicos en la membrana celular, ¿no? Este receptor reconoce características estructurales de la hormona que genera un alto grado de especificidad y afinidad. Entonces la unión de la hormona al receptor puede provocar cambios conformacionales, ¿no? En la molécula del receptor que permiten la asociación con el transductor, en el cual pueden tener lugar cambios adicionales para permitir una interacción, ¿no? Con una enzima en el lado citoplasmático de la membrana celular. En algunos casos, este complejo receptor que va a estar activado podría físicamente haber un canal iónico en la membrana o tener otros impactos profundos sobre su estructura. Entonces a este proceso se le conoce como transducción de la señal, ¿no? Y a las moléculas participantes en las interacciones se los llama genéricamente transductores o moléculas transductoras. Los receptores de las hormonas esteroideas, tenemos la vitamina D, de los retinoides y de las hormonas tiroideas. A esta agrupación es muy numerosa e incluye un amplio número de receptores pertenecientes a hormonas de naturaleza esteroidea. Tenemos los glucocorticoides, mineralocorticoides, los estrógenos, andrógenos, progesterona, derivados de esteroides, el ácido retinoico y sus derivados de aminoácidos, los cuales tenemos a las hormonas tiroideas, la triiodotironina, la T3 y la tiroxina T4. Entonces esta acción de los miembros se crean solo mediadas a través de los receptores citoplasmáticos nucleares, ¿no? Los considerados clásicos. Pero sin embargo, desde hace mucho tiempo se ha observado también la mediación de los receptores de membrana. También se han detectado receptores de membrana alternativos y que se van a dividir en 3 grupos. Estos grupos tenemos receptores nucleares clásicos, los receptores nucleares transportados a la membrana y los receptores de membrana alternativos. Aquí les voy a presentar 2 cuadros en la cual podemos ver la clasificación de las hormonas según su mecanismo de acción. Tenemos ahí un primer grupo
Las hormonas que se van a unir a receptores intracelulares, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Los andrógenos, calcitriol, estrógenos, Los estrógenos, los glucocorticoides, mineralocorticoides, progestágeno, las hormonas de tiroideas, T3, T4. Y el segundo grupo que van a ser hormonas que se unen a los receptores de membrana, dentro de los cuales se va a considerar La los AMP segundos cíclica, mensajeros, ¿no? segunda La mensajera. AMP cíclica. Tenemos ahí las catecolaminas alfa-toxadrenérgicas, catecolaminas Beta beta-adrenérgicas, La acetilcolina. ACTH. ¿Qué Acetilcolina. significa? Acetilcolina. ¿No es acetilcolina? ¿Acetilcolina no Queda es? para el examen. ¿Acetilcolina no es? ¿No? TH. Es una hormona adrenocórtico-trópica. Ah, ya no sé. El ADH Adenosín. adenosina. Claro, antidiurética, la hormona antidiurética, ¿no? Tenemos la calcitonina, la CRH. ¿Qué es la CRH? Claro, es una hormona, pero. ¿Usted inglés? No es inglés. Claro, es una hormona liberadora de corticotropina. La FSH es, eso sí, hormona folículo estimulante, ¿no? Bien. Tenemos el segundo mensajero, GMP cíclico, ANP. ¿Qué significa ANP? Es un péptido natriurético auricular, ¿no? Tenemos segundo mensajero, el calcio, catecolaminas, angiotensina 2, oxitocina, la TRH, Tiroxina. la hormona liberadora de tirotropina. Tirotropina. Tenemos el segundo mensajero, una quinasa o cascada de la fosfatasa, adinorefina, la GH, la hormona de crecimiento, ¿no? La GH, insulina, leptina, prolactina. Bien, hasta aquí esta clase número